lo dijo en la primera hora. 8:10 de la mañana, estamos entrando a la recta final de nuestro espacio de noticias a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Recibimos en nuestra mesa de trabajo a María José Pinto, ella es la secretaria de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, nos acompaña ya acá en la cabina. ¿Cómo le va, María José? Bienvenida, buen día. Hola Fabricio, muchas gracias por tenerme aquí. Gracias. A ver, en 4 meses de gobierno del presidente Daniel Noboa Sin, primero, ¿con qué se encontraron ustedes en la Secretaría? Y luego, ¿cuánto han avanzado en los temas asociados a la reducción de la desnutrición infantil? A ver, Fabricio, nos encontramos con una secretaría que hacía un trabajo más paraguas, más hacia todo, no enfocado hacia cada uno de los territorios. Y el presidente Noboa nos ha pedido que sobre todo en el tema social, el trabajo desde el escritorio no es lo que funciona. Nos ha pedido que estemos en territorio, nos ha pedido que nos enfoquemos en cada una de las regiones, en cada uno de los cantones, en cada una de las parroquias, porque cada una de esas parroquias necesita algo diferente y ese es nuestro trabajo, eso es en lo que hemos venido trabajando, es uno de nuestros 4 ejes de trabajo, el territorio y sobre todo el fortalecer la comunicación y enfocar la comunicación a cada uno de estos territorios. Pero ustedes llegaron y había el plan en marcha, ¿estaba funcionando el plan o tenía falencias? A ver, es un plan internacional, es un plan no elaborado por únicamente por el gobierno anterior, es un documento y es una estrategia elaborada por organismos internacionales expertos en el tema. UNICEF tiene mucho que ver, CAF, FAO, PMA, todos estos organismos internacionales son los que nos han ayudado al Ecuador, no al gobierno anterior, sino al Ecuador, a trabajar hacia un país sin desnutrición. Estamos hablando de una infantil. Política de Estado, entonces, no de gobierno. Es justamente eso en lo que estamos trabajando. La lucha contra la desnutrición crónica infantil no puede depender del gobernante de turno. Es una lucha de largo aliento, de largo plazo, donde la inversión de hoy la vamos a ver recién reflejada en 15, 20 años, Fabricio. No podemos depender de quién viene de turno y de cuáles son las preferencias para terminar con la desnutrición crónica infantil. Tenemos que acordarnos que todo empieza con los niños. Además, esto afecta no solo a los niños, esto afecta a la economía del Ecuador y a la productividad del Ecuador. En el Ecuador se calcula que más o menos este problema socioeconómico representa $3,000 millones al año. Los resultados de esto son atenciones a los múltiples problemas de salud y obviamente la pérdida de productividad que genera el que estos niños tengan desnutrición crónica infantil. Esos 2 factores que acaba de señalar suman $3,000 millones al año. Así es, Fabricio, es un problema estructural y es un problema que nos atañe a todos, no solo al gobierno. Tenemos que meternos, organismos internacionales, gobierno central, los GATS, los diferentes ministerios, fundaciones, empresa privada, y es por esto que el día de ayer hicimos el lanzamiento de nuestra primera red de aliados, porque si no estamos todos dentro de esta lucha, no vamos a poder lograrlo. Ya le voy a preguntar sobre la red de aliados, pero antes, a ver, en septiembre del año pasado, el entonces presidente Guillermo Lasso había anunciado una reducción del 3,5% de la desnutrición infantil. Palabras textuales del presidente de la época. 20,000 niñas y niños menores de 2 años y 60,000 menores de 5 años están libres de desnutrición crónica infantil. Yo le pregunto a usted si ese porcentaje es real. ¿Ustedes lo pueden validar, lo han podido validar en la gestión a cargo de la Secretaría? Sí, Fabricio, lo interesante es que hay una... se llama ENDI, es la encuesta de desnutrición infantil en el Ecuador. Se la hace cada año, es parte de la estrategia porque lo que no se mide no se gestiona. Y si es que no medimos el porcentaje que tenemos de desnutrición crónica infantil, es muy difícil gestionar, es muy difícil todo el presupuesto que tiene el Estado, ver hacia dónde está yendo. Pero esa cifra de 3,5 de reducción sí es real, entonces. Esa cifra es real. Hay que, quien lo puede explicar mejor es del INEC, pero esa cifra es real en 5 años. Entonces se baja la desnutrición crónica infantil
en 3.5, en un porcentaje de 3.5 en 5 años. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes a partir justamente de esta cifra? A ver, la proyección que tenemos, que de nuevo la trabajamos con organismos internacionales para dar una cifra real. El presidente Noboa nos ha pedido que no demos cifras irreales, que demos cifras reales hacia un trabajo, hacia una ejecución real y rápida, es bajar el 1% anual. Esa es nuestra cifra, ese es nuestro proyecto. ¿Es realizable en lo que estamos... bajar el 1% anual? Si es que todos estamos en la lucha y si es que hacemos las cosas bien y la articulación es la adecuada y si llevamos los servicios y si seguimos trabajando en la estructura que tiene la estrategia, que es dotar de agua segura, vacunación, controles prenatales, controles de niño sano, educación, protección social, inscripción temprana, consejería, si trabajamos con todas esas cosas, con todas estas variables, sí lo podemos lograr, Fabricio. Ahí hablemos, eso estamos. ahí hablemos entonces de los aliados, porque usted nos ha explicado en esta entrevista, es una política de Estado más que de gobierno, debe trascender los gobiernos y hay estos aliados que son otros organismos nacionales y extranjeros que pueden apoyar. ¿Quiénes integran esta red de aliados y hacia dónde apunta este trabajo? A ver, ayer hicimos el lanzamiento de la primera etapa de la red de aliados. La primera etapa contaba con organismos internacionales como CAF, UNICEF, FAO, PMA. Teníamos también la sociedad civil, contamos ayer con el Consejo Consultivo, la Sociedad de Pediatría, que es muy importante para la estrategia, y una fundación de vigilantes comunitarios. ¿Por qué? Porque justamente queremos incluir a a la comunidad, a los vigilantes, a quien actúe adentro de estos territorios, a que sea parte de la estrategia y no sea solo parte de la estrategia, sino que también nos ayude a la misma comunicación, hacia el mismo trabajo. Si no remamos todos hacia el mismo lado, hablamos de los mismos temas, presionamos a las familias en la corresponsabilidad, no vamos a poder lograrlo. ¿Cómo va a funcionar esta red? ¿Cómo se van a articular ustedes ya en la práctica? A ver, la red básicamente va a trabajar. Si eres parte de la red, estás comprometido a trabajar en los mismos Pero 4 ustedes ejes. lideran la red. Por supuesto, la Secretaría lidera la red. Si es que tú firmaste ser parte de la red, estás comprometido a trabajar en los mismos 4 ejes que está trabajando la Secretaría, que es equidad, priorizar obviamente a los más vulnerables hacia la estrategia. Luego tienes un tema de inversión. La inversión en la primera infancia como motor de desarrollo sostenible. Yo te acabo de decir los dólares que pierde el Ecuador por este problema socioeconómico y la primera infancia tiene que ser justamente ese motor de desarrollo sostenible del Ecuador. El tercer eje es la corresponsabilidad, es llevar el mismo mensaje a las familias, a la comunidad y sobre todo enfocar el mensaje hacia esa comunidad. Porque los mensajes eran muy paraguas, los mensajes, no puedes dar el mismo mensaje en la Amazonía que en Sierra Centro, que en la costa. El Ecuador, si bien es muy pequeño, tiene realidades muy distintas en cada uno de los territorios. Es un país diverso. Incluso en cada región hay realidades distintas. No es lo mismo Esmeraldas que Guayas, no es lo mismo Guayas que Santa Elena. Aunque Santa Elena, sus cantones fueron parte de Guayas, pero no es lo mismo, son otras realidades. Tienen realidades distintas y igual dentro de Sierra Centro, que son provincias pequeñas, pero tienen realidades muy distintas. Tungurahua, Chimborazo, o tienes Bolívar, que tiene unas realidades muy complejas, muy distintas. Si bien la población, no tienes mucha población en Bolívar, pero tienes una población que los servicios no han llegado hacia esa población. Entonces, en eso estamos trabajando con los expertos de la zona, porque también lo que vimos es que muchas fundaciones ya están trabajando en esos territorios. ¿Por qué no trabajar con ellos? ¿Por qué no trabajar con gente que ya está trabajando en los territorios y ir hacia un mismo lugar? Todos queremos lo mismo, todos queremos prevenir y reducir la desnutrición crónica infantil. Lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cuál es el mensaje. Y esto es lo que hace la red de aliados, es llevar a todos hacia un mismo lugar, hacia un mismo objetivo, con los mismos mensajes. Dentro de la red de aliados hay municipalidades. Le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque usted ha señalado, digamos, un poquito la combinación de esfuerzos que tienen que contribuir a la reducción de la desnutrición crónica infantil. Ya ha mencionado el tema del agua. El alcantarillado son atribuciones privativas de los gobiernos municipales.
¿Se está articulando con ellos? ¿Hay aliados municipales, sobre todo en este momento que hay complicaciones económicas de muchas municipalidades, María José? Sí, Fabricio, nosotros trabajamos ya en 221 mesas de intercantonales y lo que hacemos es justamente los GAT son los que llevan estas mesas, son los que fortalecen esas mesas. ¿Y por qué no es la Secretaría la que lleve esas mesas? Justamente por la corresponsabilidad que necesitamos de los gobiernos autónomos descentralizados en la inversión de la desnutrición crónica infantil. ¿Por qué? Porque ellos conocen a su gente, ellos conocen dónde están las realidades y dónde está la gente que más necesita. El día de ayer, si viste el día de ayer, el presidente Noboa ya anunció una primera inversión hacia Agua Segura. Nosotros tenemos dentro de la Secretaría varios proyectos de deducibilidad en agua y estamos trabajando también de la mano con SELEC y FLOPEC justamente para invertir en agua segura, porque eso necesita el Ecuador. Mucha gente no ve esa conexión entre la desnutrición crónica infantil y el agua y tiene mucho que ver. Y si bien en muchas regiones no hay agua, en muchas regiones hay, pero el agua no está apta para consumo humano. Entonces, de nuevo, son dos realidades distintas que tenemos que tratar. En el una tenemos que traer el agua, en la otra tenemos que tratar el agua y todo eso tiene que ver entre el gobierno central, los gobiernos autónomos descentralizados, las fundaciones, la empresa privada. Todos tenemos que navegar hacia el mismo objetivo. Ahora, ¿tienen ustedes presupuesto? Uno, dos. ¿Los aliados participan solo con su presencia o también con plata? O sea, plata y persona en el caso de los aliados. A ver, en el caso de los aliados tenemos, yo creo que son diferentes tipos de aliados. En los unos son plata y persona, que son los más importantes, y en la otra es persona. ¿Y por qué es persona, Fabricio? Porque una de las problemáticas más, cuando yo llegué, que es la que más me preocupa, es que muy poca gente está hablando de la desnutrición crónica infantil. Es un problema tan grande y la mayoría de personas con las que yo me comunicaba me decían, pero hay que alimentar a los niños. No es un tema de alimento, depende de muchos factores. Es una problemática, es un problema estructural que además responde a una serie de problemáticas sociales como la inseguridad. Entonces tenemos que empezar a cambiar, tenemos que empezar a hablar. Y justamente una de nuestras primeras aliadas y la más importante y demuestra el compromiso del gobierno es la primera dama Lavinia Balbonesi. ¿Por qué? Porque ella va a hablar del tema y cuando empezamos a hablar del tema se empieza a hacer una bola. Todo el mundo va a querer remar hacia el mismo lado y eso es lo que necesitamos. Necesitamos que más gente hable de la desnutrición crónica infantil. Yo le preguntaba, ¿ustedes tienen presupuesto? ¿De cuánto es el presupuesto que tienen ustedes como secretaría? Sí, tenemos un presupuesto. A ver, la secretaría es articuladora. La secretaría no maneja el presupuesto más grande. El presupuesto que el presidente Noboa ha dado hacia la estrategia es de 342 millones que lo maneja. El MIES. Lo maneja el MIES, lo maneja el Ministerio de Salud Pública, lo maneja DIGERSI, que es básicamente registro civil, lo maneja la Secretaría, tienes también dentro de educación un porcentaje pequeño y estamos tratando de que el MATE también se una a la estrategia del ambiente dentro del agua segura. Acá mi colega Iván Morales, que está en sintonía, me plantea una inquietud, dice, la desnutrición crónica mejor, digamos, las cifras mejoraron, y cité y lo ha ratificado nuestra invitada, el 3,5% de reducción. Sin embargo, me dice mi colega, en provincias como Chimborazo o la Sierra Centro, los índices siguen siendo altos. Y pregunta, ¿cómo hacer para que en esas provincias que tienen un alto componente indígena se puedan mejorar esas condiciones en la niñez? María José. Es justamente, Fabricio, lo que yo te contaba, es que la estrategia era una estrategia paraguas y no estaba enfocada hacia los territorios. Dos de los enfoques, dos de los ejes que tenemos es uno, la priorización de territorios. Definitivamente hay que priorizar los territorios con alta prevalencia y densidad poblacional. Y bueno, tienes otros porcentajes más chiquitos de priorización como es la ruralidad y bueno, el acceso a servicios, pero al enfocarnos en estos territorios, lo que hacemos es justamente
a todos estos aliados dentro del gobierno es llevar los servicios hacia la población. Estos servicios tienen que llegar y dentro de nuestro segundo eje, que es el fortalecimiento de la educomunicación, es dar estos mensajes adecuados a la población para que la población entre en esa corresponsabilidad que se necesita. Porque lo que vemos es que no ven la importancia de llevarles a los niños a los controles de niño sano, por ejemplo, y es uno de los factores más importantes que tenemos dentro de la estrategia. Y de ahí tenemos dentro de la estrategia hay un factor muy importante que es el bono de los 1,000 días. El bono de los 1,000 días no es una simple transferencia monetaria, tiene componentes condicionados justamente para actuar en esta corresponsabilidad. Es el bono de los primeros 1,000 días del niño, ¿verdad? Es desde la concepción hasta los 2 años de vida. Ok. ¿Cómo está funcionando ese bono? A ver, vemos que está funcionando muy bien. Ya tenemos, y vemos que está funcionando bien porque ya tenemos 11,000 familias que cumplieron con todos los hitos de la estrategia de desnutrición crónica infantil, que hoy, Fabricio, podemos decir que no tienen desnutrición crónica infantil. ¿Y por qué? Gracias a esa corresponsabilidad entre el gobierno y sus servicios y la importancia que le dan la familia a todo el paquete priorizado, que son todos estos hitos que yo te contaba, que son agua, vacunación, controles de niños sanos, educación, protección social. Todos entendieron la importancia que tiene que sus hijos no tengan desnutrición crónica infantil gracias a este bono condicionado de los 1,000 días. Y con esto cierro, ¿se ha pensado en algún bono adicional dentro de esta política de asistencia social que ustedes están impulsando? No, Fabricio, este bono es muy interesante. Este bono también, de nuevo, fue hecho y gestionado por organismos internacionales viendo las mejores prácticas que se tiene a nivel mundial. El bono está funcionando, vemos que está funcionando. Parte de eso es lo que yo te conté, 11,000 familias ya están dentro de ese bono y hemos logrado bajar las cifras. Tenemos que seguir trabajando, no te digo que estamos haciendo lo perfecto, no es así. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que unir más actores, tenemos que seguir trabajando hacia un mejor Ecuador todos unidos. Correcto, María José. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable. Muchas gracias, Fabricio. María José Pinto, que ha estado con nosotros, secretaria de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, hablando sobre las cifras, sobre la proyección y la presentación de los aliados de esta red de aliados que ayer justamente se hizo pública en nuestro país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.